Hace más de 9000 años la vida del ser humano cambió de manera radical, pasando de ser nómada a sedentaria. La economía de las sociedades humanas evolucionó desde la recolección, caza y pesca a la agricultura y ganadería. Las razones para el desarrollo de la agricultura pudieron deberse a los cambios climáticos producidos, a la escasez de la caza o alimentos de recolección o incluso a la desertización de amplias regiones. De esta forma, los hombres comenzaron a sembrar y cultivar semillas, con lo que la agricultura floreció y surgieron las civilizaciones. Desde entonces, la humanidad no ha dejado de investigar y aplicar la experiencia y el conocimiento para que los resultados de esas cosechas fueran cada vez mejores en cantidad y calidad. Estas investigaciones eran fundamentales para combatir peligros como las heladas, acidez de suelo, salinidad o la altitud, que en un momento dado podían suponer el fin de las cosechas. De esta forma, los agricultores seleccionaban las variedades más adecuadas para su terreno. Ya en el siglo XIX, Mendel y otros científicos realizan sus primeras incursiones en genética. A través de estos experimentos se buscaban nuevas variedades mediante el cruzamiento de especies, entre aquellas que tuviesen las características que querían mejorar. El resultado fue un incremento en calidad y cantidad, así como en resistencias al clima y a las plagas. Esto suponía una reducción de costes. En este punto aparece la ingeniería genética y con ella los primeros cultivos transgénicos. Un transgénico es un organismo vivo que ha sido creado artificialmente manipulando sus genes. Las técnicas de ingeniería genética consisten en aislar segmentos del ADN de un ser vivo para introducirlos en el material hereditario de otro. Todo esto permite franquear las barreras entre especies para crear seres vivos que no existían en la naturaleza. Por ejemplo, el maíz transgénico que se cultiva en España lleva genes de bacteria que le permiten producir una sustancia insecticida. Hay todo tipo de transgénicos, no solamente en plantas, en vegetales, sino también en animales. De todos modos, desde el punto de vista comercial, solo existen plantas hoy en día, aunque a nivel experimental hay ya de todo y están los laboratorios, pero sobre eso hay mucha opacidad y, como pueden comprender, no se va a contar a la opinión pública. Y desde el punto de vista de las plantas, solamente hay 4 cultivos transgénicos autorizados a nivel mundial. Muchos desde el punto de vista experimental, pero desde el punto de vista comercial los cultivos que nos podemos encontrar son maíz, soja, algodón y, desgraciadamente, recientemente, arroz. El trigo posiblemente se apruebe en los próximos años. Aunque una mazorca de maíz transgénica pueda parecer normal o una mazorca de maíz muy sana, en realidad no lo es, puesto que ni siquiera es un alimento, es algo que se ha producido artificialmente, en el que se ha invertido una cantidad casi industrial de productos químicos. Entonces eso es más un producto con acabado final de mazorca de maíz, pero la mazorca de maíz normal sería más de verdad, o sea, lo que responde a una mazorca de maíz, con todo lo que tiene que llevar. Las diferencias entre los alimentos transgénicos y los alimentos convencionales o ecológicos son muchas y a muchos niveles. Desde el punto de vista químico, un transgénico lleva genes de una especie que no debería estar ahí presente y, por lo tanto, los efectos sobre ese alimento son imprevisibles
irreversible. Las principales multinacionales que se encuentran detrás de los transgénicos son Monsanto, Syngenta, DuPont y Bayer. Monsanto es una empresa que provee productos a la agricultura. Entre ellos se encuentra el herbicida más vendido en todo el mundo, Roundup. La relación entre Monsanto y los transgénicos es total. Monsanto posee el 90% de la venta mundial de semillas de transgénicos. Es una empresa con un pasado absolutamente oscuro y dramático. Estamos hablando de los PCBs, estamos hablando del agente naranja de la guerra del Vietnam, estamos hablando de una serie de químicos extremadamente peligrosos, y hay que entender que los transgénicos de Monsanto, por ejemplo la soja Roundup Ready, que es la soja manipulada genéticamente para tolerar enormes dosis del producto que te vende Monsanto, que es el Roundup, que es un tipo de glifosato, que tiene una alta toxicidad. No quieren salvar el mundo para que los pobres tengan comida, ni salvar el tercer mundo para que no mueran niños de hambre. Todo eso es pura demagogia. O sea, ellos lo único que pretenden es ganar más. Los riesgos sanitarios a largo plazo de los productos transgénicos presentes en nuestra alimentación o en la de los animales cuyos productos consumimos no se están evaluando correctamente y su alcance sigue siendo desconocido. Nuevas alergias, aparición de nuevos tóxicos y efectos inesperados son algunos de los riesgos. Aunque a corto plazo no sabemos qué efectos producen estos organismos en los seres humanos, sí que se ha demostrado que a largo plazo los animales que han consumido piensos transgénicos mueren o deben ser sacrificados y sus descendientes sufren malformaciones. A la posibilidad de que los transgénicos generen problemas de salud o generen problemas de sanidad pública, habría que decir primero que toda la investigación de los daños de los transgénicos, la evaluación del impacto sobre la salud y el medio ambiente de los transgénicos, la llevan a cabo las propias empresas que los producen. Monsanto, Syngenta, Pioneer, BASF, Bayer, son ellos quienes estudian sus transgénicos y quienes dicen a la Comisión Europea lo que creen haber encontrado. Por lo tanto, es absolutamente no fiable y peligroso el procedimiento. La Comisión Europea se cree lo que dicen las empresas y en función de eso aprueba o no aprueba los transgénicos, o mejor dicho, en función de eso siempre los aprueba. Es decir, que no hay ningún punto de vista político crítico. Cuando George Bush efectúa su visita al castillo de Monsanto, es vicepresidente de Ronald Reagan. La consigna de la administración republicana es la desregularización. Se trata de favorecer a la industria, reduciendo al máximo las trabas burocráticas, como los exámenes sanitarios o medioambientales sobre los nuevos productos, y ese es exactamente el problema de Monsanto. Muchas veces la industria dice que los transgénicos forman parte de un proceso de sostenibilidad. Últimamente se escuchan verdaderas tonterías como que transgénicos podrían ser válidos para luchar contra el cambio climático, etc. Eso es absurdo desde varios puntos de vista. Primero, forman parte de una tecnología corporativa, propietaria, controlada y que en ningún modo pretende otorgar democracia, libre intercambio de semillas, libre intercambio de saberes, de abonos, etc. Por lo tanto, desde ningún punto de vista, una tecnología que busca concentrar la riqueza y el control va a solucionar los problemas del planeta, que precisamente se deben a eso, se deben al aumento de la concentración del poder financiero y tecnológico. Por lo tanto, van a ahondar más el problema y se está viendo claramente en Argentina, en México, en Estados Unidos, en los países que cultivan transgénicos. Pero una segunda cosa muy importante es que ningún transgénico produce más. Los transgénicos están diseñados para controlar por la vía de la patente, no para producir más. Por lo tanto, ¿cómo podemos pretender solucionar los graves problemas con un cultivo que produce igual o menos? Forman parte de un proceso de control, jamás de un proceso de sostenibilidad ni económica ni ecológica. Y por último, los transgénicos forman parte de un proceso agrícola petrodependiente e intensivo. Forman parte de un modelo agrario basado en el petróleo y en la química de síntesis agresiva y peligrosa. Pero los agricultores pierden gran parte de sus ganancias porque se la tienen que dar a la empresa que le provee las semillas y los herbicidas, que generalmente es la misma. Desde un punto de vista ecológico, pues son todavía más. Por ejemplo, la pérdida de biodiversidad de las especies, interrupción de la cadena trófica porque estos cultivos generalmente son cruces genéticos de especies. Además, por ser transgénico, otros peligros o riesgos.
por supuesto, todo lo que tenga que ver el derivado de la hibridación de ese cultivo transgénico con lo que tú puedas cultivar. Todo lo que coincida, si mi vecino cultiva maíz transgénico y yo cultivo maíz ecológico, me lo va a hibridar, no cabe ninguna duda, ninguna duda. En el caso de cualquier especie que compartiéramos. De problemas derivados de la fauna del lugar, de la pequeña fauna, de insectos, de la vegetación posiblemente, o sea, habría cambios. Quizá a pequeña escala si solo hablamos de un cultivo, pero si introduces ese cultivo a lo largo de 10 años, posiblemente te encuentres con un cambio muy serio en la flora, en la estructura de los suelos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura afirma que la Tierra produce alimentos suficientes para alimentar a toda la población mundial. La solución al hambre y a la desnutrición pasa por el desarrollo de tecnologías sostenibles y justas, el acceso a los alimentos y el empleo de agricultura ecológica. La industria de los transgénicos utiliza su poder comercial e influencia política para desviar los recursos financieros que requieren las verdaderas soluciones. Nos estamos sobrealimentando una parte del mundo y la otra parte se está muriendo de hambre. El transgénico no les va a quitar a los que se están muriendo de hambre porque no es el transgénico lo que les está haciendo morirse de hambre. Una huerta o granja ecológica es un sitio en el que se respetan o se aplican normas que son de agricultura ecológica. O sea, esto se puede resumir en que no se aplican abonos ni productos de síntesis, no se utilizan biocidas, no se utiliza insecticida, sino que se utilizan abonos naturales. El 100% de las ventajas primeras y más inmediatas o directas es para los que vivimos aquí. O sea, el agricultor, campesino, granjero, los que estamos aquí, pensamos que la calidad de vida es increíble. El poder vivir rodeado de animales, de la huerta, de un poco como tú decides que sea el sitio, eso nos parece genial. Y luego es como el principio, luego tiene mucho más beneficios o impactos, desde luego que para todo aquel o aquella que acabe tomando los alimentos que salen de aquí, pues para nosotros no cabe ninguna duda que es mejor o que son productos de mucha más calidad que los que podamos conseguir por otras vías. El peligro de los transgénicos está ahora mismo en los países en vías de desarrollo y concretamente si China finalmente aprueba el arroz transgénico será el desastre final, porque la mitad de la humanidad come arroz. Y cuando digo come arroz no me refiero a que coma arroz y otra cosa, come arroz. Y eso es gravísimo. Por lo tanto, si hacemos desaparecer la biodiversidad del arroz de toda Asia y lo sustituimos por 4 variedades de 4 empresas, hemos puesto a la mitad de la humanidad en manos de 4 multinacionales que vienen produciendo desastres durante un siglo y que deberíamos una vez por todas decirle se acabó, se acabó. Y decirle también se acabó a los políticos que mantienen a estas multinacionales. Y en España, desgraciadamente, están muy cercanos y muy unidos. Llámense socialistas, llámense populares. Y el otro grave peligro lo tenemos en América Latina, concretamente en México, donde están a punto de aprobar comercialmente el maíz. Si México y Guatemala, que son la cuna del maíz, que es uno de los grandes cultivos que desarrolló nuestra sociedad humana, aprueban el maíz transgénico por la presión de Estados Unidos en virtud de los acuerdos de libre comercio entre Estados Unidos y América Latina, pues habremos perdido 2 de los grandes cultivos que nos definen como lo que somos. Y yo prefiero seguir siendo un ser humano y dejar de ser una especie de consumidor semiplastificado en una ciudad insostenible.